Hola, aquí inicia una nueva franja informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares de la jornada. Casi el 70% de los 8.000 muertos que han podido verificar en la Franja de Gaza son mujeres y niños, dice el reporte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Y aunque es una cifra muy inferior a los 43.000 reportados por las autoridades gazatíes, la organización condenó lo que llamó una violación sistemática del derecho internacional humanitario. Los republicanos siguen llevando la delantera cuando avanza el conteo de los votos para la Cámara de Representantes. Y mientras tanto siguen sonando nuevos nombres que podrían formar parte del gabinete de Donald Trump. ¿Quiénes son? Se los contamos en minutos con nuestro corresponsal en Florida. Luis Arce cumple 4 años al frente de la presidencia en Bolivia y enfrenta críticas tanto por su gestión económica como por su confrontación con el expresidente Evo Morales dentro del partido oficialista MAS. Hacemos un balance de este mandato en la siguiente emisión. Vamos a iniciar en la Franja de Gaza. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU emitió su informe semestral sobre el panorama en el enclave palestino. La nueva investigación señala que la identificación de los fallecidos es extremadamente complicada por las condiciones sobre el terreno tras más de un año de ofensiva israelí. El texto recoge la cifra aportada por las autoridades médicas de Gaza, que apuntan a que Israel ha matado a más de 43.000 personas. Sin embargo, señala que la ONU ha podido identificar a 8.119 víctimas mortales, de las cuales más del 70% eran mujeres y niños. El organismo condenó la violación sistemática de Israel de los principios fundamentales del derecho humanitario internacional. Esto dijo Jeremy Lawrence, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una entrevista con France 24. Yes, thanks for your question. So this has been a report that... Sí, gracias por su pregunta. Este reporte tomó mucho tiempo para ser realizado por las difíciles condiciones en las cuales estamos trabajando. In which we're working in. We do have a small amount of people on the ground. Tenemos a un cierto número de personas sobre el terreno en Gaza. Recolectamos también información de otros colegas de Naciones Unidas, así como de grupos de la sociedad civil presentes en Gaza y obviamente del Ministerio de Salud gazatí. Entonces, hemos empezado a analizar los datos que hemos recopilado y se trata de un proceso riguroso que sigue las directivas de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. En cuanto al método usado para evaluar la información, hasta este punto hemos establecido que de la totalidad de los nombres de víctimas que hemos verificado hasta ahora, el 70% son mujeres y niños. 44% de este monto son niños. La mayor parte de ellos, y de lejos, tienen alrededor de 14 años. El ejército de Israel avanza en su ofensiva también contra Líbano, donde a esta hora vuelve a bombardear Beirut, la capital, después de atacar también el valle de Bekaa en el este del país y la zona de Tiro en el sur. Además, este viernes las fuerzas de Naciones Unidas denunciaron nuevos ataques de las fuerzas israelíes, en particular la destrucción de parte de una infraestructura de la misión de la ONU y el derribo de uno de los puntos que marcan la llamada línea azul, la frontera entre Israel y Líbano. En Estados Unidos aún faltan 25 lugares por definirse en la Cámara de Representantes, pero los republicanos llevan la delantera en el conteo y aunque ya quedó definida la victoria de Donald Trump en las presidenciales, los estados de Nevada y Arizona siguen realizando el escrutinio de los votos con una tendencia a favor del republicano. De otro lado, la líder demócrata Nancy Pelosi señaló a Joe Biden de la derrota que sufrió Kamala Harris tras sugerir que no se apartó a tiempo. También siguen sonando nombres para el gabinete de Trump. Para ampliar esta noticia conectamos con nuestro corresponsal en Florida, Anthony Belchi. Anthony, muy buenas noches. Cuéntenos cuáles son estos nombres que suenan y en qué cargos estarían.
Pues sí, Andrés, buenas noches. Si ayer se confirmaba por parte de Donald Trump que Susan Wiles iba a ser la mujer que iba a estar al frente del gabinete, como jefe del gabinete del próximo gobierno de Estados Unidos, ese es un nombre confirmado, una mujer que se le considera una gran aliada de Donald Trump, también la artífice de la victoria de Donald Trump en estas elecciones, con una victoria mucho más holgada que la de 2016. Ese es un nombre confirmado, pero hay otros nombres que están en las quinielas. Entre ellos está Elon Musk. Trump ha sugerido que él podría estar liderando el plan para reducir el gasto del gobierno de Estados Unidos. No formaría parte directamente del gabinete, pero sí que se le encomendaría esta función. De hecho, el empresario tecnológico ha pedido a la población de Estados Unidos que se prepare para unos meses muy complicados debido a los profundos recortes que se esperan que se hagan en el gasto público. Hay que recordar que Elon Musk ha recibido miles de millones de dólares a través de sus empresas Tesla y SpaceX con contratos del gobierno de Estados Unidos. Él, de hecho, ha estado realizando varios proyectos con la Agencia de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, para desarrollar varios proyectos, entre ellos el proyecto Artemis para ir a la Luna y eventualmente también para ir a Marte. También se ha conocido hoy que Donald Trump y Elon Musk han estado manteniendo una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aunque no han trascendido detalles de este encuentro telefónico. También está el nombre de Robert Kennedy Jr. Él se había presentado como independiente a las elecciones presidenciales, pero cuando abandonó la contienda dio apoyo a Donald Trump, pero sin formar parte del Partido Republicano. Él es un gran defensor de impulsar un plan para lograr una sociedad mucho más saludable, dice, en Estados Unidos. Él lo que quiere es eliminar el fluoruro en el agua en todo el país, pero también quiere suprimir la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que es la agencia que da luz verde a los medicamentos que se comercializan en el país. Dice que no se considera una persona antivacunas, pero quiere destinar más recursos para investigar la eficacia. Él considera que hay muchos intereses económicos detrás del diseño de las vacunas, e incluso en varias ocasiones él se pregunta que cómo puede ser que Estados Unidos sea el país más rico pero a la vez el país más enfermo. Considera que hay muchos incentivos monetarios detrás del diseño de estos fármacos, y él quiere que realmente se diseñen fármacos, medicamentos, pero sin ningún tipo de incentivo monetario. Y por último está el nombre de Marco Rubio, el senador cubano-estadounidense. Es un gran aliado de Donald Trump, tiene una gran trayectoria en Washington y él suena como próximo secretario de Estado de Estados Unidos. Es un gran puesto de gran relevancia en política exterior. Él se ha convertido en una figura que ha estado defendiendo la presión a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y podría ser una figura clave también para las políticas que se lleven a cabo desde el gobierno de Estados Unidos a toda la región de América Latina. Nombres que suenan bastante fuerte, Anthony. Seguramente durante los próximos días vamos a conocer más. Muchas gracias por este reporte desde Florida. Nos quedamos en Estados Unidos. Los incendios en el sur del estado de California dejan más de 800 hectáreas incineradas. Las autoridades estatales decidieron evacuar a 10,000 personas y han enviado a decenas de bomberos para hacer frente a la emergencia. Hasta el momento, solo el 5% del fuego ha logrado ser contenido de forma exitosa. Más detalles en el siguiente informe de Diego Bassani. Los incendios azotan nuevamente al estado de California. Enormes conflagraciones dejan miles de hectáreas incineradas en el condado de Ventura, a alrededor de 100 kilómetros de Los Ángeles. El fuego se ha expandido rápidamente gracias a fuertes vientos y ha consumido totalmente al menos 132 estructuras durante los últimos 3 días, por lo que 10,000 personas han tenido que evacuar la zona. Afortunadamente, el fuego no ha avanzado mucho hasta aquí, pero sigue siendo algo aterrador. Siempre da miedo cada año.
No somos inmunes a los incendios. Probablemente ha ocurrido 3 o 4 veces en los más de 30 años que llevo viviendo aquí, pero este incendio parece ser de una mayor escala. Las autoridades han decretado el estado de emergencia y han pedido a los evacuados no regresar por ningún motivo a sus casas. Según el sheriff del condado de Ventura, al menos 10 personas han resultado heridas tras inhalar humo tóxico. El fuego sigue siendo muy peligroso. Los vientos no han cesado del todo. Tenemos bomberos fuera. No quiero que ningún socorrista resulte herido. Así que por favor le pido a la comunidad que permanezca fuera de la zona. El fuego se ha extendido por alrededor de 83 kilómetros cuadrados y apenas el 5% de las llamas ha logrado ser contenido. En lo que va del año, los incendios forestales en California han destruido más del triple de terreno que el año pasado hasta estas mismas fechas, según datos del Departamento Forestal del estado. En Bolivia, Luis Arce cumple 4 años como presidente en un momento en el que el país atraviesa una crisis social y económica y que su partido, el MAS, está completamente dividido entre sus seguidores y los del expresidente Evo Morales, que insiste en presentarse a la presidencia del próximo año, algo que este mismo viernes el Tribunal Constitucional rechazó. Previamente hablamos con Gonzalo Mendieta, abogado y columnista, quien hizo un balance en materia económica de los 4 años de Arce en el poder. El presidente Arce fue elegido para retornar a Bolivia al boom vivido en la anterior década. De algún modo fue seleccionado por el propio Evo Morales como la figura que simbolizaba los años de bienestar que se habían vivido por el boom de materias primas nacional. Una primera sorpresa, yo diría, en el inicio del gobierno de Arce fue que no hiciera ningún ajuste económico, teniendo las condiciones después de la pandemia, después de un gobierno bastante criticado como el de Yanine Áñez, pero no se hizo nada y el país se ha quedado prácticamente sin bienes para exportar. Las exportaciones de gas cuantiosas hasta el año 2014 solo han hecho que caer. Desde el año 23 sufrimos una escasez de dólares y desde hace pocos meses una escasez de combustible que no se resuelve. Así que en el sentido económico, yo diría que el mandato que se le dio a Arce hasta ahora no ha sido cumplido. En Guatemala, las víctimas que quedan con vida del ex general Benedicto Lucas García esperan justicia en un proceso histórico. El ex militar está acusado de genocidio contra un pueblo maya en la década de los 80 en el marco de la Guerra Civil guatemalteca. La Fiscalía pide más de 2.000 años de cárcel contra el ex general de 92 años. Nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo nos cuenta la historia. El exgeneral Benedicto Lucas García es el acusado en este juicio histórico por el genocidio de la etnia maya Ixil en Guatemala. Esto en la década de 1980. Más de 40 años después de los hechos, se llegó a la instancia en que la Fiscalía ha pedido la pena máxima en su contra. 30 años por violación de derechos humanos, 30 años por genocidio y 40 años por cada víctima de desaparición forzada. Da un total de 2.860 años de cárcel. Según la fiscal, el acusado tuvo la intención de destruir al pueblo étnico maya Ixil en el marco de la Guerra Civil guatemalteca. Y es que la Comisión del Esclarecimiento Histórico constata que entre 1979 y 1982 fueron asesinados más de 1.700 indígenas. El objetivo de los militares habría sido exterminarlos, tanto por cooperar con las guerrillas como por ese odio étnico producto del racismo. El exgeneral fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala en los periodos de las dictaduras militares. Actualmente tiene 92 años y tras haber sido encontrado culpable de otros casos de desapariciones forzadas, goza de medidas sustitutivas de forma humanitaria por su avanzada edad. En este juicio en cuestión, las pocas víctimas que quedan vivas aspiran a que en las próximas semanas se logre la sentencia condenatoria contra el exgeneral, lo que significaría una reparación moral para ellos. De esta manera despedimos esta franja informativa de Contexto Global por France 24, pero no se desconecten porque ya viene Martín Bustamante con un nuevo capítulo de Aquí América. Quédense con nosotros.